Hola, muy buenos días, soy Sara Rueda y hoy vamos a hablar del agua como un agente extintor. Es un tema bastante importante y espero que todo os quede claro, si no ya sabéis que podéis preguntarnos lo que necesitéis. Bien, vamos a comenzar pues con la primera diapositiva. Lo primero que quiero explicaros y dejar claro cómo es esta molécula de agua. La molécula de agua está formada por 3 átomos, ¿de acuerdo? 2 de ellos son de hidrógeno y 1 de oxígeno. Como veis en la figura están dispuestos espacialmente de esta forma, el átomo de oxígeno sería el que está arriba y en los laterales los átomos de hidrógeno formando ese ángulo con el átomo de oxígeno. Vamos a ver qué características tiene esta molécula para las propiedades que luego tiene el agua a nivel macromolecular, ¿vale? A nivel que todos vemos con la vista y percibimos. Vamos a ver, lo primero de todo, el átomo de oxígeno es mucho más electronegativo que los átomos de hidrógeno, porque atrae más hacia sí los electrones que forman el enlace covalente. Si recordáis, entre el oxígeno y el hidrógeno hay un enlace covalente. Ese enlace covalente está compartiendo electrones entre los dos átomos. Entonces, el oxígeno tiene la propiedad o la capacidad de atraer más hacia sí esos electrones. Entonces, como esos electrones están más cerca del oxígeno que del hidrógeno, decimos que se crea una pequeña carga parcial negativa en el oxígeno y en el hidrógeno una pequeña carga parcial positiva. ¿De acuerdo? Tanto en uno como en el otro. Bien, entonces, ¿esto qué conlleva? Pues esto nos lleva al dibujo que tenéis a la derecha, que la molécula de agua forma lo que llamamos un dipolo eléctrico, una zona con una carga negativa y otra zona que en realidad sería englobada, o sea, sí, los dos átomos de hidrógeno con una carga positiva. Entonces tendremos un dipolo con una zona arriba negativa y una zona abajo positiva. Esta propiedad de que la molécula del agua sea polar veremos que influye mucho en sus características, como agente extintor, ¿de acuerdo? Vamos a ver luego más adelante qué significa esto, volveré a ello de nuevo. Bien, entonces, bueno, eso es lo que os quería poner aquí, que existe por lo tanto una carga parcial negativa sobre el oxígeno y una carga parcial positiva sobre el hidrógeno, produciéndose así un dipolo eléctrico. Ya os digo que eso es debido a la electronegatividad que tiene el átomo de oxígeno, que atrae hacia sí los electrones del enlace covalente. Bien, vamos con otras propiedades del agua. El calor latente de vaporización y de fusión, y el calor específico. Vamos a ver qué significan cada una de estas dos propiedades. El calor latente de vaporización y de fusión se define como el calor necesario para pasar de una fase a otra a la misma temperatura, sobre todo esto de aquí, a la misma temperatura. Es decir, vamos a coger por ejemplo el caso del agua a 100 grados. Primero tenemos el agua a 100 grados en estado líquido, y manteniendo esos 100 grados pasamos el agua al estado gaseoso, al estado vapor, ¿vale? A la fase vapor. Entonces, esa cantidad de calor que hay que añadir para que cambie de fase el agua sería el calor latente de vaporización, manteniendo la temperatura de 100 grados, es decir, que eso, a 100 grados podemos tener el agua en fase líquida o en fase vapor, y ese calor que necesitamos para cambiar de una fase a otra es el calor latente de vaporización. Si estamos hablando a los 0 grados centígrados, estamos hablando entonces de calor de fusión, ¿de acuerdo? Entonces, el agua, en el caso del agua, estos valores son altos. Significa que, en comparación con otras sustancias, el agua necesita un gran aporte de calor para poder cambiar de un estado a otro. Por ejemplo, para pasar de agua líquida a 100 grados a vapor de agua a esa misma temperatura, ¿vale? A los 100 grados, tiene que absorber un calor de 539,95 calorías por gramo, casi 540, se suele redondear en 540. Entonces, necesita un gran aporte de calor para pasar de una fase a otra. Como vemos, el agua va a absorber una gran cantidad de calor al ser aplicada sobre un incendio. Entonces, esto nos da una propiedad muy buena, que quiere decir que el agua en un incendio va a absorber mucho calor, es capaz de absorber una gran cantidad de calor en comparación con otras sustancias, ¿de acuerdo? Siempre estamos diciendo, pues eso, en comparación con otros líquidos o con otras sustancias que podamos tener.
Bien, ahora el calor específico. ¿Qué es el calor específico? El calor específico se define como la cantidad de calor que, un gramo de agua necesita absorber una caloría, ¿vale?, por cada grado centígrado que eleva su temperatura. Por ejemplo, tenemos agua líquida, por ejemplo, pues a 20 grados y queremos aumentarla a 21 grados. Pues ese calor que necesitamos para que un gramo de agua aumente un grado de 20 a 21 grados es el calor específico. Y en comparación a otras sustancias, pues igualmente el agua necesita un gran aporte de calor para poder aumentar ese grado de temperatura. ¿De acuerdo? En este caso, lo que decimos, el agua también absorbe una gran cantidad, como indico aquí, de calor que se emplea para romper los enlaces que existen entre las moléculas. Hago un poco de hincapié, entre las moléculas de agua existen unos enlaces que se llaman enlaces por puente de hidrógeno, y esos enlaces por puente de hidrógeno son más o menos difíciles de romper. Bien, entonces, este calor específico va encaminado a romper esos enlaces que existen entre las moléculas de agua. Por ello, necesita un gran aporte, porque estas moléculas son más o menos difíciles de distanciar unas de otras. En la naturaleza el agua es un regulador térmico muy bueno, pues lógicamente pues en nuestro cuerpo, en los animales, se utiliza el agua como regulador térmico por esto mismo, porque esta propiedad del calor específico es la que ayuda a regular el cuerpo debido a que necesita gran cantidad de calor para pasar de un grado a otro, ¿de acuerdo? Lo que os he explicado, para pasar de 20 a 21, por ejemplo, pues necesitamos aportar gran cantidad de calor. Bueno, pues vamos a continuar. Como más propiedades del agua, la densidad. La densidad del agua, aquí ponemos unidades de kilogramo litro, las podréis ver también en otras unidades, pero la más común es esta, medido siempre a una temperatura de 4 grados y una atmósfera. ¿Vale? La densidad del agua es de 1 kilogramo litro, lo que la hace ser un líquido pesado, en comparación con otros líquidos es un líquido pesado. Su densidad varía poco con los cambios de temperatura y presión en relación con otras sustancias. Y como característica del agua podemos decir que en estado sólido su densidad disminuye en gran medida, o sea que en estado sólido la densidad disminuye incluso hasta llegar eso un poquito, a que a vosotros quizás os parezca un poco, pero en relación con otras sustancias es bastante, 0,917 kilogramos litro a 0 grados centígrados, ¿de acuerdo? Vamos con la viscosidad. ¿Qué podemos decir de la viscosidad del agua? La viscosidad se define, primero tener claro lo que es el concepto de viscosidad, como la capacidad que poseen las moléculas de un líquido de moverse unas respecto a otras, es decir, su capacidad de fluir. Imaginaros que el líquido está compuesto por distintas capas, pues la viscosidad sería la capacidad de mover unas capas con respecto a otras, es decir, la capacidad de fluir. En este sentido, el agua fluye con facilidad. Esta propiedad debe tenerse en cuenta, ya que normalmente los líquidos extintores van a transportarse a través de tuberías, mangueras, etc. A ver, ¿con esto qué quiero decir? Que la viscosidad del agua es adecuada y es suficiente para poder fluir a través de las mangueras o de las tuberías por las que circula. Pero en otros casos, por ejemplo, lo veremos un poquito más adelante, en los incendios forestales quizás sea necesario que esa viscosidad aumente. ¿De acuerdo? Entonces ya veremos a ver por qué esta propiedad de la viscosidad en unos casos nos favorecerá y en otros casos será un inconveniente. Bien, ¿qué modos de extinción tiene el agua? Bueno, pues en función de las características que hemos visto anteriormente podemos conocer la forma en la que ejerce su efecto extintor. La principal y la más importante de todas, el enfriamiento. La más lógica, o la que todos podemos pensar en un primer momento. Debido a su gran calor específico y calor latente y vaporización, el agua enfriará el incendio retirando calor. Pues esa capacidad que hemos estado diciendo de absorber fácilmente el calor hace que sea un buen modo de enfriar el incendio, o sea, de retirar el calor del incendio. Absorbe una gran cantidad de calor produciendo el efecto de enfriamiento. Dilución del oxígeno o sofocación. El agua retira el oxígeno que actúa de comburente en el fuego. Al aumentar de tamaño, esto estamos hablando en fase vapor, que estuviera el agua vaporizada, por ejemplo. En esa fase de vapor será capaz de desplazar al oxígeno que haya en el ambiente. Asimismo, este vapor dificulta la entrada de oxígeno desde el exterior.
Eliminación del combustible. Cuando la sustancia inflamable es soluble en agua, el agua la diluye y la retiraría del fuego, ¿de acuerdo? Sería una forma de separar o de impedir más el contacto entre combustible y comburente. Bien, como ventajas más importantes del agua, pues la primera de todas, que es muy económica, que es abundante, muy disponible, se puede coger de cualquier sitio prácticamente, pues en los incendios forestales, que las cogen desde piscinas, desde pantanos, desde lagos, todas aquellas zonas que pueda recoger un helicóptero el agua para el incendio. Y también muy importante, que no es tóxico. ¿De acuerdo? Esto podemos hacer una comparación rápida con las espumas que veremos en otra clase. Las espumas hay que fabricarlas de tal forma que no sean tóxicas, sobre todo para los incendios forestales. Entonces el agua, pues como ventaja principal, es que no es una sustancia tóxica. Bien, como decíamos, inconvenientes del agua como agente extintor. Bueno, pues esto ahora viene en relación a lo que os he explicado al principio de la polaridad de la molécula de agua. La polaridad, el agua, son moléculas, el agua es una molécula muy polar debido a la diferente electronegatividad de sus átomos, lo que os he explicado al principio de todo, por lo que facilita la conducción de la electricidad. O sea, en realidad lo que estamos haciendo aquí, el agua, a ver, para que me entendáis primero, el agua pura no es muy buena conductora de la electricidad, sin embargo, el hecho de que sea una molécula polar y que esté siempre en contacto con sustancias, con sales minerales, entonces lo que hace esa polaridad del agua es que esas sales se dividan en sus respectivos iones. Entonces esos iones son los que realmente conducen a la electricidad. Por lo tanto, el agua va a ser un buen conductor de la electricidad debido a esos iones que tiene incorporados de sales, pues de cloruro de sodio o de lo que sea que tenga el agua. Entonces, todo ello viene debido a esa propiedad de la polaridad que he explicado al principio, ¿de acuerdo? Entonces, el agua para incendios de electricidad pues va a estar prohibida totalmente. Lo único, algún caso excepcional, como podremos ver, en el caso de que se emplee el agua muy pulverizada. En esos casos a lo mejor podríamos emplearla, pero si no, en fuegos eléctricos en ningún caso se emplea el agua. La temperatura de congelación es de 0 grados centígrados, que resulta un inconveniente para su uso en lugares fríos o en invierno. Para eludir este impedimento se añaden anticongelantes, ¿vale? Lo único, ojo también con los anticongelantes, dependiendo de dónde estemos, que no sean tóxicos para el medio ambiente. Y otra propiedad, la tensión superficial del agua. El agua tiene otra característica que en este caso la tratamos como inconveniente, que es la tensión superficial. Vamos a explicar lo que es esto de la tensión superficial. Si imaginamos el vaso, bueno, primero voy a leerlo y luego lo vemos en una imagen. Si imaginamos el agua en un vaso, en contacto con su vapor, podemos deducir que las fuerzas intermoleculares que actúan sobre una molécula situada en el interior de un líquido están compensadas, pero en la superficie existe una fuerza resultante neta dirigida hacia el interior del líquido que tiende a llevar a la molécula a la superficial hacia el interior de la masa del cuerpo y como consecuencia a reducir a un mínimo la superficie del líquido. La superficie del líquido se comporta como una película capaz de ofrecer cierta resistencia al intentar romperla. Esta propiedad contribuye a que algunos objetos muy ligeros floten en la superficie del líquido, como lo hacen algunos insectos. Vamos a verlo con este dibujo que os he presentado aquí. Este dibujo, aquí estamos representando una molécula de agua rodeada de otras moléculas de agua y unida por puentes de hidrógeno, que son los enlaces que hay entre las distintas moléculas de agua, ¿vale? Bueno, pues si nos fijamos, por ejemplo, en este dibujo muy simplificado, esta molécula de aquí, de agua, está ejerciendo una fuerza, o sea, trae hacia sí la central, y esta de aquí realiza la misma atracción. Entonces, en realidad, esta fuerza de aquí se está compensando con esta fuerza de aquí. ¿Me explico? Lo mismo ocurriría con esta otra molécula. Esta otra molécula está haciendo una fuerza de atracción, tira hacia ella de la central, y esta también tiraría hacia ella. Entonces, de nuevo, esta fuerza de aquí se compensaría con esta fuerza de aquí.
y lo mismo con estas de aquí. O sea, que para una molécula de agua que está en el interior del líquido, rodeada totalmente por más moléculas de agua, sus fuerzas están compensadas. ¿Bien? Ahora vamos con una molécula que esté en la superficie. Esta molécula que está aquí, la que tomamos como principal, en la superficie, lo mismo, va a tener aquí una fuerza que le atrae y que se verá compensada con esta otra. Sin embargo, esta de aquí y esta de aquí no están compensadas con ninguna por la parte de arriba, ¿de acuerdo? Porque en la parte de arriba tenemos el aire o el vapor. Entonces, ¿qué ocurre? Que queda una fuerza resultante neta hacia abajo que mantiene esa molécula un poco tirando de ella hacia el interior del líquido, ¿de acuerdo? Por eso, en muchos casos habréis visto que el agua, cuando estamos en un vaso, nos rebosa un poquito por arriba del nivel del vaso, ¿de acuerdo? Pero no llega a caerse porque todas las moléculas que están aquí en el borde se ven atraídas hacia el interior por esa fuerza que no está compensada. ¿Bien? Bueno, pues eso es la tensión superficial, eso es lo que significa tensión superficial del agua. Esa tensión se calcula como la fuerza por unidad de longitud. ¿De acuerdo? Bueno, pues como inconveniente, lo veremos luego cuando explique los aditivos que se ponen al agua para la extinción de los incendios. Ya veréis por qué esto resulta un inconveniente. Bien, vamos primero con las aplicaciones del agua como agente extintor. Se puede aplicar en chorro o se puede aplicar como agua pulverizada. El agua se aplica a chorro, lo que da la ventaja de su gran alcance y su fuerza, que hace que el fuego se vea ahogado por el peso del agua. Sin embargo, solamente un bajo porcentaje del agua descargada a chorro, en torno al 5 o 10%, llega a intervenir en la extinción. Además, por la fuerza del chorro de agua, producirá daños y destrozos. Es decir, el chorro se emplea más cuando es un primer ataque. Cuando el bombero o la persona que esté en la extinción del incendio no puede avanzar, no puede entrar debido a que hay un incendio muy fuerte, entonces el chorro es lo primero que va a emplearse y lo que nos va a permitir ir avanzando. Hay lanzas que emplean los bomberos que se pueden regular según lo que nos convenga, según el tipo de chorro sólido o agua pulverizada o un intermedio entre las dos, ¿de acuerdo? Entonces, pues dependiendo de las necesidades que tenga el bombero o el agente forestal que esté extinguiendo el incendio, pues adecuará el volumen de agua. Pero ya digo que el primero se emplea más para un ataque inicial. Sin embargo, el agua pulverizada se aplica de este modo con un tamaño de gota muy pequeño, formando una nieblina, lo que aumenta su rendimiento como agente extintor al aumentar la superficie de contacto. Lógicamente, al tener gotitas pequeñas pulverizadas, esas gotitas pueden aumentar su superficie de contacto con el aire y con toda la superficie que haya del incendio y absorbe más cantidad de calor, es más eficaz, o sea, el agua pulverizada es mucho más eficaz que el agua a chorro. Mediante este método podría ser aplicada en fuegos eléctricos, lo que os he adelantado antes, lo único que tiene que estar muy pulverizada y con lanzas especiales que permitan esa pulverización para emplearla en los fuegos eléctricos, si no, no se puede emplear lógicamente el agua en fuegos eléctricos. También la velocidad de salida, en el caso del agua pulverizada es menor, por lo que las distancias de salida son menores. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué aditivos se pueden emplear con el agua? Pues principalmente estos tres que tenéis aquí, anticongelantes, espesantes y humectantes. El anticongelante, lo primero, como ya os había adelantado antes, en zonas en las que sean muy frías o en invierno, en que no nos quede otro remedio que aplicar el agua, se puede añadir un anticongelante, igual que se le hace en los coches, que reducen el punto de congelación y la hacen útil en lugares de baja temperatura ambiental. Uno de los anticongelantes más usados es el cloruro de calcio mezclado con un anticorrosivo, como ejemplo, ¿vale? Aquí creo que no hay ninguna duda porque no tiene más misterio. Espesantes, se añaden agentes espesantes al agua para hacer aumentar su baja viscosidad.
De esta forma se consigue que el agua tarde más tiempo en escurrirse de un lugar. A ver, os decía antes que la viscosidad a veces puede ser inconveniente, puede ser ventaja. Ventaja para que pueda fluir el agua por la manguera fácilmente, y aquí sería un inconveniente porque, por ejemplo, imaginaros que estamos en un incendio forestal y que el agua se escurre de las hojas o de los árboles muy fácilmente. Entonces, si queremos que se permanezca más fija o más quieta el agua, para que me entendáis, en esas hojas o en esos árboles, necesitaremos aumentar esa viscosidad, y para ello se emplean estos espesantes. Se recomienda pues el uso del agua con espesantes como agente extintor, lo que os estoy diciendo, en los incendios forestales, para lograr que el agua permanezca entre el ramaje, para que no se vaya tan rápidamente al suelo y se adhiera más a las plantas, y así produzca un efecto extintor más, o sea, sea más eficaz como agente extintor. Los agentes espesantes utilizados son generalmente goma, celulosa de metilo y arcillas. Pues por supuesto intentar buscar siempre sustancias que no sean tóxicas. Vale, y ahora los humectantes. Los humectantes sí que están relacionados entonces con la tensión superficial del agua. ¿Qué hacen estos humectantes? Pues reducir esa tensión superficial, debido a que al reducirla, al eliminar esa tensión superficial, logran dar un mayor poder de penetración, o sea, la aligeran, es como si aligeraran el agua, y por tanto son eficaces en fuegos con combustibles sólidos porque aumentan la superficie de agua en contacto con el fuego. Se le suele llamar agua húmeda al agua que se le ha añadido este aditivo. Ya os digo que el efecto que hacen estos humectantes es como aligerarla, como fluidificarla un poco más, también relacionado con la viscosidad, si queréis, pero su efecto es eso, es poder hacer que el agua penetre más dentro de los sólidos que estén incendiándose. Entonces ayuda también a aumentar su eficacia. Los agentes humectantes reducen, por lo tanto, la tensión superficial del agua, y así el agua verá facilitada su penetración o difusión sobre el material combustible. Se utilizará el agua con humectantes, ya os digo que se suele llamar agua húmeda, fundamentalmente en casos de incendios sobre materiales sólidos empaquetados o almacenados. En una fábrica, en una industria, sería muy eficaz este tipo de extinción, ¿vale? De agente extintor del agua con un humectante. Bueno, pues en principio hasta aquí era todo lo que os quería explicar hoy. Habrá otra clase que sí que os recomiendo que veáis sobre las espumas también como agente extintor, y por mi parte esto es todo, y si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis consultar siempre que lo necesitéis. Un saludo y hasta la próxima.